Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, que antes estaba configurando esto y se me desconectó. No, no te preocupes. Mucho gusto, Al fin, Lucio, gracias igualmente. por aceptar la invitación. Para mí es un No, honor poder gracias. hablar contigo, hablar un poquito sobre tu trabajo, sobre tus películas. Gracias. Yo soy brasileña, entonces somos todos latinos Sí, sí, y me he tenemos, fijado que promueves dígame. mucho el cine latinoamericano. Sí, me gusta muchísimo y pienso que tenemos que dar más valor a nuestro cine. Sí, sí, es cierto. Porque cuesta, acá cuesta mucho más que en cualquier lado. Imagino, sí, sí. También las personas están acostumbradas con el cine, vamos a decir, gringo, el cine americano. Entonces parece que Sí, todo lo que es americano está bueno. Si haces una película latinoamericana que es buena, las personas no dan mucho crédito. sí, así es. De hecho, lo que te comentaba recién, a nosotros nos cuesta un montón. Primero nos cuesta un montón hacer las películas, conseguir los financiamientos. Nosotros tenemos que competir con el cine gringo o el cine asiático, el cine europeo, y tenemos que competir con ellos en festivales cuando tenemos un porcentaje mínimo de lo que ellos tienen en producción. Y lo que sucede es que el fanático del terror y el fantástico es muy exigente. Entonces, para ese fanático de festivales, la película es buena o mala, aunque haya costado 5 millones de euros o $50.000 una película chica de acá del continente, te evalúa igual. Pero eso al mismo tiempo te obliga a ser muy también exigente con tu propio trabajo, porque te obliga a trabajar de otra forma, de modo de disfrazar la pobreza y que las películas pequeñas se vean grandes. Entonces, eso nos tiene siempre con un desafío constante, intelectual y conceptualmente con las películas para que se vean bien. Y eso también hace que los directores que nos dedicamos al fantástico en el continente sabemos de un montón de cosas, de producción, de dirección de foto, de dirección de arte, de supervisión de VFX, porque te obliga a aprender de todo para poder sacar las Claro, películas adelante. claro. ¿Qué piensas del cine de género ahora en Latinoamérica? Porque en mi opinión está creciendo, parece que está ganando más crédito. ¿Tú qué piensas sobre eso? La situación es mejor ahora, es peor, es igual? Mira, yo creo que ahora se están haciendo menos películas, pero de mejor calidad. Como que los referentes de hace 15, 20 años del fantástico y terror del continente sacaban bastantes películas y que quedaban en festivales, pero muchas veces quedaban en festivales por una cosa de simpatía o desde lo exótico, que venía una película Vale, de Colombia, de Chile, Argentina, de Brasil, pero ahora lo que se está haciendo es altamente competitivo. Las películas que salen de México son tremendas, las que están haciendo en Argentina también, las que se hacen en Brasil también. sí, Brasil también Entonces, ahora está haciendo muchísimas películas de terror. sí, sí. Entonces, lo que pienso es que en los últimos 10 años había una profesionalización de la actividad en donde el director del continente ha entendido que tiene que ser competitivo y tiene que trabajar de otra forma para que las películas sean y entren a la elite de los festivales internacionales a nivel mundial. Porque si no, no hay otra, no hay otra. O sea, acá trabajamos el 90% de los que hacemos terror y fantástico con muy poco presupuesto. E incluso lo que vale un cortometraje de repente de España, Francia, Alemania, Italia, es lo que vale una película acá. Yo en algunas reuniones que me tocó en mercado en el Festival de Bruselas o en Cannes, cuando uno hablaba de los presupuestos de las películas, de repente nombraba 80.000, $100.000 y allá me decían, pero eso es lo que vale acá un cortometraje con fondo estatal. Entonces, es una diferencia abismante y eso redunda en un trabajo.
que al final es más difícil, porque nosotros acá en el continente tenemos que hacer la película en una semana, 2 semanas, tres, ya pasar 4 a 5 semanas es un lujo, ¿Y que por qué? pocos se lo ¿Por pueden dar porque el qué? Disculpe, presupuesto, ¿por qué 1 o 2 semanas? ¿Por qué eso? por presupuesto, porque Vale, aunque sea, sí, aunque sea una película pequeña, que tenga un crew pequeño de 15 20 personas, tener a 15 20 personas movilizadas 2, 3, 4 semanas es un costo grande. A eso hay que claro, agregar los costos de producción, un renta, arrenda de equipos, hotel, catering y todo. Entonces se hace muy complejo. En especial en países como el mío, como Chile, que no tiene políticas de apoyo de cine al fantástico, al terror. El cine que se apoya en Chile es un cine, digamos, con una corrección política que ya es un cliché de lo que muestra Chile como imagen país de cine. Entonces, todos los que hacemos fantástico acá en Chile, realmente nos jugamos la vida en cada película. Estamos 2, 3 años trabajando en cada película hasta que sale, se estrena y ojalá tenga una buena vida llegando a la mayor cantidad de festivales, a streaming y con la mejor distribución posible. Pero cuesta y cuesta un montón. Quizá en Argentina costaba menos hace algunos años porque había una política de Estado que impulsaba el cine fantástico y tenían al año 10 15 películas de terror estrenándose. Ahora tienen pocas porque se acabó ese apoyo estatal, entendí. entonces las películas que se están haciendo son de muy bajo presupuesto y son ocasionalmente, y se hacen ocasionalmente, digo. Tengo muchos colegas y amigos de Argentina y me dicen que está muy difícil, que hace 3, 4 años filmaban 5 o 6 películas al año algún actor y este año algunos no, ni siquiera lo han llamado una vez. Entonces está complejo, porque no hay beneficio o forma de impulsar como la que tiene México. Allá en México tienen un asunto llamado Eficine, creo que se llama, que permite a las empresas poner plata que después se les devuelven impuestos y con eso se hacen un montón de películas y películas destacadas del fantástico mexicano se han hecho así. En Chile no tenemos así, entonces se hacen muy pocas películas de terror y fantasía en Chile. Pero bueno, Entonces, en México la esperamos que ojalá, situación es un poquito mejor, vamos a decir, por el cine de terror, de sí, fantástico. sí. Además que México tiene una tradición cultural con el cine fantástico que viene de hace 70 años o más, y entonces eso igual ayuda para que haya una conciencia de que existe una realización de cine fantástico y que existe la cantidad de gente y técnicos preparados para hacer este tipo de películas, porque si hay algo complejo de hacer es el cine fantástico, de terror, que traiga efectos especiales o grandes diseños de sonido, de música, VFX, Claro, los efectos, sí, claro. Pero claro, piensas es que complejísimo. pero piensas que tal vez el gobierno tiene una mala idea sobre el cine de terror, el cine, porque sabes que las personas piensan siempre, vamos a decir mal, ¿te gustan las películas de terror? Eres loco. ¿Por qué miras estas cosas? Entonces piensas que tal vez el problema es eso también. Sí, totalmente eso. Y al menos acá en Chile, voy a hablar, porque Chile, el aspecto de Chile lo conozco bien. Acá en Chile, los fondos estatales, que no son pocos, hay bastantes fondos estatales para cine, pero son todos se entregan a amigos políticos, o amigos de la vida. Es decir, si no eres parte de ese grupo o no simpatizas con ellos, quedas fuera, totalmente excluido de cualquier fondo. Y eso es lo que pasa acá en Chile. Acá, en los últimos años, los fondos estatales se reparten entre la misma gente. Todos los años se van dando lo mismo, entonces a esa gente le gusta otro tipo de cine, le gusta llegar a Locarno, al Festival de San Sebastián, a Venecia, y es un cine supuestamente más de autor o más progresista, y eso Entendí. lo lleva a festivales, pero terminan haciéndose todas las películas acá. Y acá hay muy poco apoyo al fantástico y el terror, y a los que apoyan son gente que son cercanas políticamente a las personas que reparten toda esa plata. Entonces, para el resto de la gente, para los independientes, no hay
forma alguna de ganarse fondos. Entonces, no nos queda más que buscar nuestros propios caminos desde la independencia y desde la creación propia. Has tenido problemas con Trauma, ¿verdad? Con la película Trauma. Mira, sinceramente, la realización no, porque pasó que yo había estrenado hace no mucho tiempo, antes del 2015, en Netflix una película llamada Sendero que anduvo muy bien a La nivel vi, mundial. la vi. Sí, sí, Que en anduvo muy inglés bien a se nivel llama mundial. Puff. En inglés tienen Sí, otro... Sí. sí, y anduvo muy bien. Y digamos que esa película nos ayudó a concretar Trauma. Apareció una Trauma me persona ha que le gustó mucho. traumatizado. Trauma me traumatizó. Sí, y entonces, la verdad es que tuvimos bastante suerte, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que tuvimos el apoyo de un productor, Rodrigo Fernández, que apoyó la película desde un principio y sabiendo lo que íbamos a hacer, una película muy, muy, muy violenta, muy sórdida, muy compleja. Así todo, nos apoyó, no tuvimos ningún problema, total libertad creativa, y eso nos permitió sacar Trauma como es. La película le fue muy bien a nivel mundial en festivales, distribución, pero le podría haber ido mejor. Eh, Justo meses antes de su estreno ocurrió todo a nivel mundial con el tema del Me Too, y, y pasó que muchos festivales, al ver solo el tráiler, empezaron a prejuiciar una película que tiene violencia contra mujeres, cuando la película tiene violencia contra todo el mundo. Sì, Pero ese tema nos sacó de algunos festivales y de festivales grandes. O sea, nosotros habíamos quedado preseleccionados por un festival muy grande de cine fantástico de Estados Unidos, pero justo un programador de ese festival tuvo un problema de acoso sexual, entonces, por ese tema dejaron fuera la película. Entonces, es que eso es lo que pasa a veces con las corrientes a nivel mundial, que te imponen temáticas, te imponen ciertos temas narrativos y al mismo tiempo te evita que tú hagas otras cosas y simplemente no ven la luz. Pero pese a todo, la película le fue muy bien y yo siempre digo que se transformó en la primera película de terror fantástico chilena de culto a nivel mundial. è No hay verdad. ninguna otra a nivel mundial Es donde que se siga verdad, hablando. es Ya se verdad. estrenó hace 8 años, sí, ya se estrenó hace 8 años y se siguen sacando ediciones nuevas, se van a seguir sacando, se está trabajando en una edición extendida para el próximo año, entonces Ah, eh, han dado muy, muy bien y nos trajo mucha alegría en ese aspecto, en especial como aprendizaje referente a este tipo de películas. sí, porque yo soy brasileña, pero vivo en Italia, entonces sigo mucho lo que se pasa en Brasil, lo que se pasa aquí en Italia. Aquí en Italia, todas las personas que aman las películas de terror conocen Trauma y también en Sí. Brasil. Entonces, pienso que para ti puede ser un honor eso, que has llevado el cine chileno para todo el mundo. Sí, sí, no, sí, realmente todo lo que ha pasado con Trauma es muy bonito porque no es el tipo de película que se haga tan popular, es el tipo de película que divide bastante, gusta o no. Sí, Y se gusta, 4 de cada 5 personas que le gustó te van a decir me gustó, pero no la voy a ver de nuevo. Es un tipo de película que le hicimos muy salvaje, muy, muy bestia, como dicen en España, porque creíamos que esa historia se tenía que contar así, no había otra forma de contarla que no fuera así. Por eso es tan gráfica, por eso es tan explícita. Probablemente si la estrenáramos hoy, en 2025, 2026, tenga más problemas, por lo mismo que te digo. O sea, mientras más avanzamos, más problemas a veces hay de censura, de que si a los grupos que tienen poder no les gusta tu temática, te bloquean las películas, te bloquean la obra. Entonces me parece muy mal lo que está pasando y espero que cambie. porque lo que vi es que en tus películas, sobre todo en Trauma, quieres hablar de, podemos decir, es una película política. En Trauma querías hablar mucho sobre todos los efectos de la dictadura, ¿verdad? Sí,
a nosotros el tema, a mí en lo particular, el tema de la dictadura chilena me toca bastante porque fue muy triste todo lo que pasó y en especial fue muy violento lo que sufrieron muchos compatriotas. Ahora bien, también sabemos que en el continente hay cierto agotamiento al tipo de películas con temáticas políticas de fondo. Entonces, más que centrarme en lo que pasó en la dictadura chilena, y sin ninguna bandera política ni nada, lo que quisimos hacer es una historia que cruza el tema de Chile hasta el presente. Y en el fondo, la pregunta que se hacía trauma es básicamente qué es lo que pasa cuando la maldad se transmite generacionalmente, qué es lo que suele pasar. Más que la dictadura en sí, o sea, podría haber sido en cualquier momento histórico complejo, de mucha violencia o de guerra, y la historia es la misma. La, la maldad es algo contagioso. Si ¿verdad? una familia crece con una entidad malvada, malévola, todos ellos van a terminar así. No lo digo yo, pero está lleno de documentación de psicópatas que provienen de familias con mucha violencia, con abuso sexual, con abuso físico, abuso emocional. Entonces, vivir rodeado de la maldad o te enfermas de la mente y te vas a terminar matándote a los 25 años, o terminas siendo un monstruo. Como que se tienen esos dos caminos. Y ese era el tema que nos tocaba, nos gustaba, nos interesaba tocar respecto a trauma. Sí, porque se ve que también en PAF, en Sendero, que es siempre una familia de locos, vamos a decir, que hacen cosas brutales, no solamente contra las mujeres, pero contra todos. Entonces, pienso que lo que querías decir al público es que toda la violencia que existe en la película existe de verdad. Y Sí, claramente la película tenía que ser una película violenta, no podría ser sí. diferente. Sí, eso es una cosa que conversamos con el productor, con Rodrigo, que es el tipo de historia que se tiene que contar lo más gráfico posible. Pues, de repente pensábamos después que quizás hubiésemos bajado algunos puntos en cuanto a lo gráfico, a la violencia, quizás hubiésemos quedado en más festivales aún, quizás hubiésemos tenido más difusión aún, pese a que tenía un montón, pero pienso que no hubiese sido el espíritu de trauma. Tampoco se pueda eh, creer que se trató de buscar a propósito lo explícito, lo terrible. No, la narrativa nos llevó a eso, a esa construcción lo más hiperrealista posible y que ayudó en eso, a la consecución de ese logro tan grande, el equipo técnico que fue totalmente jugado de principio a fin, y el elenco. Es una película muy física, donde se Sí, sufre mucho, donde habían jornadas de trabajo donde los actores y las actrices terminaban agotadísimos. Es el tipo de película demandante, emocional, física y psicológicamente. Y para que eso resulte y resulte bien, tienen que estar todos en el mismo camino y bajo la misma sintonía, y eso fue lo que ocurrió. es verdad. ¿Te has inspirado a una película para hacer trauma? Parece un No, poco, porque cuando veo La familia de locos, pienso mucho al Masacre de Texas, a la película. Es tu sí, película favorita, ¿verdad? sí, La Masacre de Texas es mi película favorita de la vida. Quizás no es la mejor película de la vida, o sea, no es la mejor técnicamente y un montón de Claro, cosas. Hay actores que no son muy buenos, pero la gracia que tiene La Masacre de Texas sí, es exactamente eso, que ellos sabían el presupuesto reducido que tenían, sabían que las condiciones no eran las más óptimas, sabían que el elenco no todos eran profesionales, sabían un montón de cosas. Y eso se nota en la película, y pese a que se nota, la película avanza, es fiel a sí misma, y eso permite que sea una película icónica.
Acá, más que tener como una referencia de película, tenía referencias de géneros, de subgéneros de terror. Uno, me interesaba hacer un Ray Ban Revenge, pero no el típico que es individual con una chica o que es atacada y después se venga, sino el grupo me interesaba acá. Segundo, Home Invasion, de película de ese tipo, de invasión a casa, con gente muy violenta que viene a interrumpirte lo más sagrado que es tu hogar, es tu mundo privado. Y también el último tramo es muy slasher, que eso ha dividido bastante. eh, Gente que me dice, oye, que en los últimos 30 minutos se va a un código más slash, más de acción, rol, y le quita un poquito de la densidad que tenía. Yo, por el contrario, pienso que está bien que los últimos 30 minutos haya sido más clave en slasher, porque precisamente tener los 100 minutos de tanta densidad hace una película muy, que agota mucho. Sì, Entonces, bueno, son decisiones narrativas y de dirección que hay que tomarlas, les pueden gustar a algunos, a otros no, pero como te decía antes, uno tiene que ser fiel con el principio de la película, con el espíritu de la película y con la narrativa. Y acá tenía que ser esta cosa. O sea, yo decidí eh, con mucha responsabilidad en su momento que los últimos minutos fueran más de acción, más de balazo, más slash, más goles, para quitarle un poquito la densidad que tenía en los primeros 60 minutos, que es muy densa, es muy densa. Me acuerdo un review que salió en Japón que decía que la película daba la sensación de estar viendo un crimen en algunos momentos, porque tiene esa sensación muy cruda. Pero 100 minutos así es mucho, es mucho. O sea, ni siquiera Serbian Film, que es una película con la que comparan bastante trauma, tiene eso. O sea, es al revés. Serbian Film tiene los últimos 30 minutos muy densos, con las escenas más escabrosas de los sì. últimos 20 años, según yo. Pero los primeros 60 minutos, digamos que está en un código sucio, marginal, sórdido, pero no se va tan arriba. Nosotros partimos muy arriba y los últimos 30 minutos relajamos un poco para que no fuera 100 minutos de total densidad. Ya la primera escena, ya se empieza Sí, que estaba, oh meu Dios, pero como decías, es la verdad de lo que se pasaba durante la dictadura, entonces, sí. Todas las dictaduras de la región de Brasil, de Uruguay, de Argentina, vivimos lo mismo, eran los mismos torturadores, enseñados donde mismo, entonces el sistema era muy brutal y de hecho la película, pese a lo cruda y explícita es suave en relación a lo que realmente pasó y verdad, podríamos, sí. verdad. Y lo que vi también en tus películas es el tema rural, porque las películas se pasan siempre, vamos a decir, en el medio rural, no mucho en las ciudades. ¿Existe una motivación? Sí, yo creo que hay dos motivaciones. Primero que me gusta, me gusta filmar en regiones, en zonas rurales de Chile. Yo crecí en la Patagonia chilena, que yo crecí en un pueblo que tenía 10.000 habitantes, entonces el campo, el río y todo me atrae mucho. Y segundo también por cosas económicas, porque como sea, filmar en una ciudad, por ejemplo acá en Santiago y todo, es mucho más costoso. Los operativos son más costosos, de repente para escena hay que detener calles, parar el tránsito, arrendar propiedades que son mucho más costosas. Entonces, como todos estos años, que llevamos ya 15 años, poquito menos trabajando en cine, eh, la hacemos con muy poco presupuesto, es que tenemos que adecuarnos a lo que hay. Vale. Entonces, tenemos dos opciones: esperar hasta tener un presupuesto ideal para hacer una película soñada o hacerlo con lo que hay. Y siempre vamos a hacerlo con lo que hay en vez de esperar hasta que llegue ese financiamiento grande que capaz que nunca llegue. Entonces, la vida pasa muy Ojalá rápido como llega. para esperar tanto. Sí, Yo espero porque para mí las películas, lo que he dicho antes, me gustan mucho las películas latinoamericanas, como por ejemplo Trauma, para mí es una película muy bien hecha, la historia, los efectos, todo. Entonces, no tiene nada de menos de una película gringa.
sí. Sí, esa fue una de las cosas que más bien lograron. Trauma es muy grande. Se ve de un presupuesto tremendo y Trauma se realizó el 2016, se estrenó el 2017 y en su totalidad, contando una ida a festival y todo, no costó más de $70.000 la realización, que es nada. O sea, Sí, para ese claro, nivel de película es nada. O sea, nosotros tendríamos que hacer una película así con 500, $400.000, pero como sabía que eso no iba a pasar, lo hicimos con lo que había y siempre hemos tenido que disfrazar, como te decía al principio, el poco presupuesto con técnica, con buena fotografía, con buena puesta en escena, con buenos efectos especiales, buenos efectos prácticos, con buen elenco, porque si no, como te explicaba, no eres competitivo y si no eres competitivo, tu película no se va a ver. Y como te claro. explicaba antes, cueste lo que cueste la película, te la van a evaluar como que fuera grande. Entonces, yo he aprendido que no hay que tener excusas cuando haces la película. Porque si tú decides hacer la película en esas condiciones, es porque crees que la vas a sacar adelante. Porque acá se da mucha justificación al no hacer película, al decir que no tengo el presupuesto, no lo tengo, porque en general todos quieren tener el presupuesto soñado, hacer una película con 500.000, $700.000, 1 millón, pero eso cuesta en el continente. Son muy pocos los que pueden hacer películas de fantástico y terror de ese presupuesto. Entonces, hay dos caminos. O lo haces con lo que hay, o te sigues quejando, que es lo que le pasa a mucha gente acá. ¿Y tus proyectos futuros de ahora? Leí algo sobre una película que se llama Apps. Sí, Apps, una película de antología que le hicimos mientras estábamos en pandemia y que Ujú. anduvo muy bien, tuvo un estreno mundial en Bifan y de ahí tuvo un montón de casi 50 festivales y que llegó a IMISI Plus en el continente latinoamericano y está en algunas plataformas de España, creo. Porque aquí Eh, no encontré no, para ver aquí en Italia. no, Leí algo en no. internet. Sí, que el tema con la antología es que cuesta igual distribuirla. O sea, si no eres como, no es un VHS o un ABC of the Dead o alguna de las antologías famosas, cuesta mucho moverla. Entonces, con todo lo que cuesta, creemos que todo lo que se distribuyó y se vio en festivales de la película fue un montón, porque tuvimos casi un año y medio dando vuelta en festivales. Ahora lo que se viene es una película que hice en Argentina que se llama Profanía, que se estrena, yo creo que a finales del primer semestre del próximo año, Mm, que es una película muy grande. De hecho, literalmente llevamos casi 2 años en postproducción entre VFX, sonido, música y todo. Una película independiente, pero que tiene casi 600 VFX, desde criaturas, explosiones, fuego, todo lo que te imaginas. Y una película que hemos hecho algunos focus y anda bastante bien y creemos que va a andar muy bien a nivel mundial. Y también vamos a estrenar una que se llama Basement Games, que es un encargo que nos hicieron de un bestseller de Alemania, una película muy violenta también, digamos que está en el espíritu trauma, pero más íntimo, por decirlo. mm. Y esas son las dos cosas que se estrenan el próximo año y ya estamos trabajando en un proyecto que podría resultar en unos meses más en la Patagonia de acá, de Aysén, que cambio totalmente de tono. O sea, ya lo cambié con Profanía, que Profanía es una mezcla, yo diría que es depredador con brujas, es como una cosa así. Pero Y, Profanía es y ahora mitad chilena, mitad argentina. sí, se filmó totalmente en Argentina, pero yo Ok, estoy haciendo la postproducción en Chile. vale. Y, y en un tiempo más vamos a estar filmando, si todo sale bien, en la región de Aysén, en la Patagonia, una película de tema de apocalipsis que mezcla un poquito el imaginario de lo extraterrestre, pero al mismo tiempo con los dioses que hay en la Patagonia, una cosa muy ambiciosa eh, que se planea filmar en pocos días porque tiene una postproducción gigante, una postproducción de un año y medio, porque tiene desde ovnis, monstruos, alienígenas y un montón de cosas. De todo. Entonces, sí, esas son las tres cosas en las que estamos trabajando, dos que se vienen para antes del primer semestre de 2026 y esta que ya va a ser película del 2027. No veo la hora de ver todo. Aquí en Italia puedes participar a los festivales. Tenemos muchísimos festivales Sí, aquí en Italia.
Sí, Apps estuvo en un festival, no recuerdo cómo se llama, bueno, pero estuvo en un festival en Italia. Pero sí, hay unos grandes, ya el Ravenna, ¿puede ser? Uno de Fantástico. Yo vivo en Roma, aquí en Roma tenemos dos ahora. Mañana voy a ver una película de España. Aquí en Roma ahora tenemos un festival que se llama Fanta Festival. Entonces, Ah, pues para es grande, el sí, es grande próximo el Fanta año Festival. puedes participar aquí, te esperamos. Sí, 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 creemos eso porque al menos con Profanía, que es una película muy grande, quedó muy bien, nos quedó muy bien. Yo creo que va a ser un hitazo a nivel internacional. eh, es súper ambiciosa, está muy bien actuada, de arte. Como te digo, es una mezcla de espíritu de películas de aventura de los 80 pero hecha actualmente con los recursos de ahora. Es decir, es una película pequeña, pero al igual que Trauma, la hicimos ver grande en la puesta en escena, con los efectos visuales, con los efectos prácticos. Yo creo que va a gustar. Es una película hecha totalmente para festivales. No tiene no tiene otro objetivo. O sea, dura 90 minutos y esperamos que esté recorriendo festivales ya desde mayo, junio, julio del próximo año. No veo la hora de ver. Sí. ¿Y prefieres más, vamos a decir, el género fantástico, entonces hablar de fantasmas, brujas, espíritus sobrenaturales o hablar más de, vamos a decir, asesinos seriales? Sí, mira, últimamente me he preguntado bastante eso. O sea, yo creo que en lo inmediato no haría otra película como Trauma, porque pasan dos cosas. Por muy bien que le vaya, a uno lo encasillan un poco. Entonces, cuando uno trata de levantar otros proyectos distintos, cuesta y cuesta un montón. Y eso te lo va a decir cualquier director que haya hecho una película violenta o sangrienta, lo que cuesta después levantar otro proyecto. Entonces, tanto con Profanía como con el proyecto que vamos a plantear acá en la región de Aysén, en la Patagonia, estamos trabajando en terrenos que también tienen cosas de violencia, Ujú. sangre y todo, pero más dentro de lo fantástico. Salvo Basement Games, que es la que se estrena el próximo año, que sí, que para la gente que le gustó como lo más violento, crudo y gráfico de Trauma, va a estar en una fiesta ahí porque la película tiene todo eso y es muy violenta y muy sucia y quedó bien porque el equipo, tanto el equipo con el que trabajo como yo, igual me conecto bien con esas temáticas, pero desgastan y no... Una cosa es que uno haga bien ese tipo de película y otro que quiera hacer solo ese tipo de película. Vale, No soy muy de ese lado, me gusta hacer de todo tipo de de cosas todo. y sí, pero a veces lo que sucede es que solo te ofrecen esos proyectos. Entonces, bueno, hay que trabajar y hay que vivir de esto, entonces, o sea, si alguien me ofreciera, oye, hagamos Trauma 2 pero en otro país o con otro contexto, bajo la Alemania nazi, lo que sea, yo lo Sería, hago porque, sería muy por- interesante, sería muy claro, interesante. yo lo haría porque yo no le hago el quita a ningún tipo de trabajo, pero siempre más rico hacer los proyectos que uno quiere hacer con todas las ganas. ¿Y qué piensas sobre en general el género de terror ahora? Hablo de las películas gringas, porque ahora están haciendo muchísimas películas de terror. Parece que ahora es un fenómeno de taquilla el género de terror. Entonces, ¿qué piensas? ¿Te gustan las películas de ahora? ¿No te gustan? ¿Piensas que son más comerciales? No, mira, yo sé que hay mucha gente que es muy romántica sobre el cine de terror de los 70 80, eh, pero yo pienso, si bien un montón de películas de esa época me gustan, desde, bueno, La Masacre de Texas, El Exorcista, The Changeling, un montón, o de género como Thriller, como Perros de Paja, que me encanta, creo que vivimos actualmente el mejor momento de la historia del cine fantástico. Y no necesariamente porque se hagan las mejores películas, se hacen películas muy buenas, pero se está haciendo un montón. Y eso es súper bueno porque en el fondo es toda una generación de directores que están entre los 30 50 años
que han logrado sacar sus proyectos y han terminado generando compañías que se dedican exclusivamente a esto, como Neon Film, A24, Blumhouse, cosa que era impensada hace 30 años. Así que más allá de que me puede gustar más una que otra, creo que es un gran momento y que hay que aprovecharlo y ese de repente puede ser un impulso para que en terrenos o lugares como nosotros, con este continente, de rebote o de chorreo como en la teoría económica, puedan hacerse más películas así. Porque si la tendencia mundial dicta que se están haciendo estas películas, el continente no se puede quedar atrás y tiene que entrar en esa línea. Sí, ahora parece que es una tendencia. Películas de Sí. terror una tras de otra. En el cine aquí en Italia, toda la semana una película diferente. Y a todas les va bien. Si eso, o sea, hasta películas malas les va bien. Entonces eso dice mucho del actual momento que estamos viviendo y probablemente hay que aprovecharlo porque eh, quizás es un momento histórico que después eh, cambie y deje de estar de moda el terror, el fantástico y vuelvan a estar de moda las películas de acción, los rápidos y furiosos, qué sé yo. No tengo nada contra esas películas, sí las puedo ver y todo, pero obviamente siempre voy a privilegiar y voy a priorizar potenciar el fantástico y el terror, especialmente en continentes como el nuestro, que hay Claro, mucho lo que de decíamos fantasía antes. histórica que contar. Sí. E una película de terror que has visto, una de las últimas que te gustó, una película de este año, una de las películas que todos hablan ahora, por ejemplo. A ver, ¿cuál me gustó? La última semana no he visto tanto, pero esta es de los chicos que hicieron Talk to Me, la Ah, nueva, Bring Her Back. y esa me gustó bastante. Tengo algunos reparos con el final, pero como que a veces me costaba creer que una persona llegara tanto por un niño, pero bueno, eso depende de cada persona, supongo, pero yo tengo muy mala memoria y veo cosas que me gustan y después las termino olvidando. No sé, por ejemplo, la serie de Dead Game, pese a que Monster. dividió bastante, a mí me gustó un montón por todas las operaciones técnicas. Sí, me gustó, pero la historia no es muy, como se dice, verdadera, Sí, sí, pero es sí, que está hecha muy bien, está hecha muy bien. yo creo que eso fue lo que me gustó, porque si uno ve la historia de Dead Game, tampoco hay tanto que contar para 8 capítulos. Entonces, el jugarse con el mundo surrealista, con hacer propias interpretaciones psicológicas del personaje, de eventuales alucinaciones que probablemente no pasaron, pero en la ficción suena bien, que yo creo que ese riesgo me gustó. Y bueno, y ese riesgo que toman en la serie te dice mucho del actual momento del fantástico, que toma muchos riesgos para hacer películas. No sé, por ejemplo, Men, que es una película que también me gustó un montón. Ujú. Men, fue una de las que me ha gustado bastante en los Sí, últimos años. pero yo no la Eh, entendí nada, yo no entendí nada de la película. No sé por sí, qué. no, y yo creo que en una época donde a veces se hace mucho cine muy progre, con discursos políticos o sociales muy obvios, creo que si bien esa película lo tenía, lo hace tan bien, tan elegante e inteligentemente que la película se lleva bien. Pero bueno, más allá de nombre y todo, creo que estamos viviendo un súper buen momento del cine fantástico y terror a nivel mundial y ojalá se mantenga y ojalá que este continente, que tiene mucho para contar, pueda salir exportando más películas, que es lo único que falta. Porque, Es verdad. como te decía antes, se hacen de mejor calidad, pero no se hace tanto. Necesitamos que se haga más. Imagínate, el último suceso de la región que hubo fue cuando acecha la maldad, que es del 2023. Aquí en Entonces han Italia pasado, los italianos están locos por esta película. sí, Mundialmente es muy está, conocida como trauma. sí. Pero han pasado 2 años y en estos 2 años no había otro suceso de la región que la haya roto, que haya sido una bomba en festivales. Y eso no está bien. O sea, todos los años debiesen haber una, dos, tres películas del continente de las que se habla a nivel mundial. Y no ha pasado. Entonces, creo que se está haciendo más, pero no lo suficiente aún para que
para que se hable, por ejemplo, la legión del cine de terror latino, como ocurrió con los franceses en los 2000 o los japoneses en los 90, qué sé yo. Y por eso en mi Y yo, Instagram hablo siempre de las películas latinas en italiano. Y los italianos me sí, piden, me preguntan, ah, esta película la encuentro aquí en Italia, la quiero ver. No. Pero me gusta hablar y me gusta am, contar a los italianos que en Latinoamérica tenemos estas películas que son muy buenas. sí, 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 acá hay un nivel técnico, tanto de equipos técnicos como equipos de actores y actrices muy buenos. Sí, Acá en Chile hay un dicho que se dice, hay talento pero falta plata. Eh, sí, yo, yo aplico eso a todo el continente. Hay mucho talento pero falta plata. Nada más que eso. O sea, si apareciera un Blumhouse regional que quiere decir hacer películas en cada país, te aseguro que van a gastar mucho menos que en Estados Unidos o en la India, que es donde están filmando, y van a tener películas de gran calidad, porque acá hay talento para el hacer problema de películas la de plata, muy el buena. problema de Latinoamérica. Sí, así es. Lucio, io ti agradezco de verdad por todo. Gracias por, por todo de lo que hablamos. Para mí fue un placer hablar contigo. Y si necesitas de algo, reviews, me puedes pedir. Para mí es un honor. Nada, muchas gracias. Sí, te voy a cobrar eso cuando estemos publicitando nuevas películas y cuando salgan las nuevas, ahí Y te vamos a estar en espero aquí en contacto por si. Italia. Te esperamos Sí, aquí en Italia sí, para los festivales. Podemos sacar una sí, foto que sí. después voy a poner el vídeo en YouTube, todo. Sacamos. Gracias, Lucio. A la Gracias. próxima. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias que estés bien y hablamos para la próxima película. Sí, sí, hablamos, hablamos. Gracias. Chao. Chao.